Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente queremos saludar a nuestros compatriotas de la heroica, hermosa y bolivariana Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente nuestro programa número 712. Parlamento Abierto, un programa que se transmite a través de la Voz de Guayana, 89.7 FM, sonido de la revolución. Desde Ciudad Guayana, municipio Caroní, Estado Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Y que se retransmite los días martes a partir de las 10 de la mañana mediante nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande mediante sus distintos diales ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, hermanos, hermanas, compatriotas, todos y todas, por acompañarnos, repito, en esta emisión número 712 de Parlamento Abierto. Una emisión que merece toda nuestra atención y al mismo tiempo compartirla con mucha fuerza, con mucha vehemencia, dadas las circunstancias por las que estamos transitando actualmente, en victoria, fundamentalmente, en las Olimpiadas Tokio 2020. Aún, hermanos y hermanas, mantenemos vibrando nuestros corazones y mantenemos ese alborozo de triunfo con justicia de nuestros muchachos y de nuestra muchacha Yulimar Rojas, quien entró en la historia del atletismo al lograr el récord mundial en salto triple. Ese salto triple que estuvo en el orden de 15.67 metros. ¡Qué emoción! Al ver cómo esa muchacha, insisto en decirlo, nuestra muchacha de Oriente y de todos los venezolanos y la venezolana, saltó por delante de una línea de referencia del récord mundial. 17 centímetros por encima del récord mundial. No es cualquier cosa. Pero fundamentalmente lo más emocionante es que los venezolanos y las venezolanas estábamos conscientes del esfuerzo que venía haciendo Yulimar Rojas para alcanzar metas de esa naturaleza, superar la cifra del récord mundial. En el primer salto triple superó el récord olímpico de una sola vez, algo emocionante. Y posteriormente en el último salto supera el récord mundial. De verdad, un propósito, un objetivo que ella se había trazado para todos los venezolanos y las venezolanas y para decirle al mundo que pese a las dificultades, pese a las acciones que afectan incluso a nuestro pueblo, tenemos una compatriota que se esmeró y se seguirá esmerando para seguir triunfando. Y allí está el pueblo de Venezuela que fundamentalmente se siente tan identificado, la gran mayoría, con Yulimar Rojas. El anterior registro mundial de salto triple tenía ya 21 años que había transcurrido y lo había conseguido la ucraniana Inexsa Kravets con 15.50 metros en Gotemburgo, un evento que se realizó en Europa. Y la tercera mejor marca era de François Bangueton con 15.39, que era el récord olímpico vigente hasta el día 1 de agosto, ya que lo había conseguido en Beijing el año 2008. De verdad, compatriotas, es importantísimo la referencia de Yulimar, igual que nuestros otros compatriotas, quienes también
consiguieron preciosas medallas de plata. Con ese esfuerzo, el mismo esfuerzo, la misma constancia, el mismo empeño para lograr las victorias. Y por eso el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esto, pero desde la perspectiva de un buen aprendizaje y una referencia que sirva de fundamento para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes que están por allí floreciendo la patria, pero además sembrando esperanzas con las acciones correspondientes, con el acompañamiento, con las inversiones, con las planificaciones, tengamos muchas Yolimar y muchos otros compatriotas como los que nos han dejado la satisfacción de medallas en este ciclo olímpico, Tokio 2020. Pero es importante resaltar a esta joven Yolimar, nuestra inspiradora, que es merecedora de un poema de nuestro compatriota profesor Earle Herrera. Ustedes lo conocen, todos lo conocemos a Earle, diputado actualmente, poeta, escritor, analista, docente universitario, periodista, un compatriota que es paisano de Yolimar Roja, paisano por ser natural también del estado Anzoátegui, tanto como lo es Yolimar. De tal forma que quiero compartirlo con ustedes porque es un bello poema de Earle que lo ubicó en el kiosco Verás. Pero en esta ocasión Earle habla de poemas en el kiosco y le dio el título de Yolimar de los aires. En estos términos: la única en mimar el horizonte, recostar su cabeza en la lontananza, hacer suyo en 3 saltos el arco iris, llena eres de oro, gracia y lauros, Yolimar. Espiga espigando las lejuras, conquistadora del Olimpo en triple salto, reina de los vientos transatlánticos, salto de gacela en descampado. En tricolor flameando tu sonrisa, en fulgurante flama mirandina, llena eres de oro, gracia y lauros, Yolimar. Niña de oro, saeta en pista y campo, triple gracia, gloria triple, triple canto, en las cuerdas del viento que te llevan, reina de los saltos y los encantos, magia en el aire y aire mágico, y con mágicas piernas, maga alada, palmera nunca vencida por los vientos, polen esparcido por las brisas, espora de fecundas, pista y campos, la gravedad se rinde ante tus piernas. El de los pies ligeros te sonríe y la sonrisa de Olimpia te corona. Llena eres de oro, gracia y lauros, Yolimar. De verdad, un hermoso poema dedicado a Yolimar Rojas por su paisano, el profesor y diputado Earle Herrera. Y quería compartirlos con ustedes, porque eso que escribió Earle es el sentimiento de los venezolanos y las venezolanas, de los patriotas y las patriotas, de quienes sentimos la enervación y la emoción por triunfo de una compatriota de esta naturaleza en el mundo, y que en el mundo ha forjado lo que es el resultado de la constancia del sacrificio y el empeño por hacer las cosas bien para lo que tiene que ver con la expresión de la condición humana para la humanidad y para nuestro pueblo. Y bien se merecen todos los honores y reconocimientos también a nuestros compatriotas y a nuestras compatriotas quienes han forjado en la constancia el esfuerzo y el sacrificio ejemplar, la demostración de las posibilidades de ser grandes y de ser útiles a la patria, a los y a las compatriotas
A ellos y a ellas, Dios los bendiga. Dios siempre los proteja. En honor a todos y a todos nuestros compatriotas y compatriotas que a lo largo de nuestra historia han conseguido medallas en Juegos Olímpicos donde ha participado Venezuela con muchos sacrificios, ellos y ellas, e incluso con muy poco apoyo de los gobiernos de turno, y a pesar de las riquezas que le ingresaban a esos gobiernos, se empeñaron en ir, en participar y lograr una medalla para nuestro pueblo, para nuestra patria. Bien bueno el resultado de nuestros hermanos y hermanas, el resultado de Julio Mayora, con su presea de plata, el esfuerzo, el empeño que le puso para lograr ocupar ese segundo puesto, y allí Venezuela, con la plata, con una medalla valiosísima para él y fundamentalmente, como lo dijo, también para nuestro pueblo. También, como lo hizo Keidomar Vallenilla, Keidomar con su también esfuerzo, empeño, y perdió de verdad un levantamiento de pesa que se lo anularon, maravilloso, con lo que podía lograr el primer puesto. Claro, lo que tenía adelante era también un joven valiosísimo en el empeño, con muchas capacidades, que peleó con él la punta, pero al final, bueno, evidentemente ocupamos el segundo puesto. Ocupamos la medalla de plata en el mundo, Keidomar, pues de verdad, es como subcampeón, como también lo es Julio Mayora, subcampeón en sus categorías en halterofilia. Además, Daniel Ders, no tan joven como Mayora ni como Vallenilla, que en las perspectivas tienen un gran futuro para los próximos Juegos Olímpicos. Juegos que se van a realizar, por cierto, dentro de 3 años, ni siquiera 4, 3 años, y hay posibilidades de que ellos con la misma fuerza, incluso con más experiencia, se presenten a esos Juegos y puedan en perspectiva darnos la gracia de recibir más medallas producto de ese esfuerzo. Pero Daniel, con esa sonrisa permanente, ese optimismo permanente, Daniel hizo el esfuerzo a su edad, más de 30 años, hizo el esfuerzo como lo hizo él, como lo dijo incluso, para lograr la medalla de oro. Pero no se logró. Yo creo particularmente que Daniel puede participar dentro de 3 años en otra gesta olímpica allí en Francia, el año 2024. Faltan 3 años. Él y ojalá tengamos la oportunidad de que en ese tiempo tengamos también otros compatriotas que en la práctica de ese deporte y de otros que están surgiendo podamos sembrar la semilla para obtener muchas medallas por parte y con esas capacidades que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Pero fíjense ustedes, en honor a esos compatriotas que de alguna forma han prendado de medallas a Venezuela durante el curso de su participación en los eventos olímpicos, quiero hacer una anamnesis, recordar a quienes obtuvieron las medallas. Por ejemplo, Venezuela comenzó a participar en Juegos Olímpicos el año 1952, o mejor dicho, obtuvo medalla. Fue la primera medalla en el año 1952. No quiere de verdad decir esto que Venezuela no haya participado en los Juegos Olímpicos, pero su primera medalla la obtuvo el año 1952, una medalla de bronce en atletismo, en el Helsinki, específicamente de Arnoldo de Bonis. Y luego, en el año 1960, en Roma, en las Olimpiadas de Roma, en tiro, se consiguió otra medalla de bronce de Enrico Forcella. En Montreal, allí en Canadá, el año 1976,
conseguimos 2 medallas en boxeo. En este caso fue cuando logramos esa heroica medalla de oro de parte de Francisco Morochito Rodríguez, el año 1976 en Canadá, en boxeo, peso mosca, pudiésemos decir. Y Pedro Gamarro, que obtuvo una medalla de plata ese año 1976 en Canadá. Una gesta muy importante porque fue la primera medalla de oro para Venezuela. Luego, en Moscú, el año 1980, Bernardo Piñango logró una medalla de plata, en boxeo específicamente. En Los Ángeles, el año 1984, se consiguieron 2 medallas de de bronce, en boxeo, por Omar Catarí y Marcelino Bolívar. 2 bronce en boxeo. Y en natación conseguimos el otro bronce o medalla de bronce por parte de Rafael Vidal, el año 1984. Luego en Barcelona, el año 1992, Adriana Carmona consiguió una medalla de bronce en taekwondo. Y también en taekwondo lo consiguió Arlindo Gubella, una medalla de oro. En eso se sumaba la segunda medalla de oro para Venezuela. En Atenas, el año 2004, en halterofilia, Israel Rubio consiguió una medalla de bronce. En taekwondo consiguió Adriana Carmona una medalla de bronce el año 2004. Y el año 2008 en Beijing, en taekwondo, Dalia Contreras consiguió una medalla de bronce. En Londres, el año 2012, en esgrima, nuestro compatriota guayanés Rubén Limardo consigue medalla de oro. En Río de Janeiro, el año 2016, en atletismo, se recuerdan ustedes recientemente, hace 5 años, allá en Río de Janeiro, nuestra Yulimar Rojas consiguió la medalla de plata. En esa ocasión, Yulimar se comprometió a ir por la medalla de oro y ya lo cumplió. Y no solamente consiguió la medalla de oro, sino que batió el récord mundial en salto triple. En esa ocasión, en Río de Janeiro, el año 2016, también se consiguió una medalla de bronce por parte de Stephanie Hernández, la guayanesa, en BMX, ciclismo específicamente, medalla de bronce. Y en boxeo fue cuando Joel Finol consiguió la medalla de plata, en una jornada muy hermosa, muy bonita. Plata, bronce y plata, 2 de plata y 1 de bronce. Y Yolimar preparándose para el evento que acaba de ocurrir, las Olimpiadas 2020. Parece que fue antier, no hace mucho tiempo, pero ya está. Los hechos, las circunstancias parece que andan muy rápido, pero lo importante también es que los venezolanos y las venezolanas hemos sido testigos de la mejor actuación de Venezuela en Juegos Olímpicos durante toda su historia. Tokio 2020. Precisamente se consigue en halterofilia medalla de plata por Julio Mayora. Igualmente en la misma disciplina halterofilia, medalla de plata por Keidomar Vallenilla. Ya lo vimos. En ciclismo, estilo libre BMX, Daniel Ders, medalla de plata. 3 medallas de plata y para ponerle la guinda al triunfo, Yulimar Rojas, medalla de oro y también récord mundial en salto triple. Una maravilla, compatriotas, hermanos y hermanas. Total histórico en cuanto a Juegos Olímpicos, hemos logrado en Venezuela o por parte de Venezuela 21 medallas, 4 de oro, 7 de plata y 10 medallas de bronce. Actualmente, en el registro del medallero,
para el día lunes próximo pasado, 2 de agosto, Venezuela aparece en el puesto número 29 a nivel mundial, con su medalla de oro y las 3 medallas de plata. Y con respecto a América Latina y el Caribe, Venezuela se encuentra en el 4º lugar, después de Brasil, de Cuba y de Ecuador. Los 3, para este momento, cuando hacemos la evaluación, con 2 medallas de oro. Es importantísimo el paso que hemos dado, la experiencia que hemos obtenido. Y también seguimos soñando, porque nuestra Rosbeili Peinado, en lo que tiene que ver con el salto con pértiga, clasificó para el momento que estamos preparando este programa, clasificó para la ronda final con un salto utilizando la pértiga de unos 4.55 metros. Ella puede alcanzar una altura mayor incluso. Este salto la ubicó en el 3er lugar de la clasificación. Ahora para la final estamos esperando una hermosa sorpresa por parte de nuestra compatriota joven Rosbeili Peinado. Recuerden ustedes que en las Olimpiadas de Río de Janeiro no pudo participar por una lesión. Había también grandes esperanzas de una medalla por parte de esta joven, que es una joven luchadora también, que es una joven tenaz para alcanzar triunfos como lo ha demostrado en el curso de los últimos eventos. Dado estos resultados, compatriotas, expuestos y las expresiones e incluso las demandas de nuestros compatriotas triunfadores en Tokio 2020, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, inspirado en tanta fuerza moral, en tanta fuerza patriótica, anuncia el lanzamiento de un plan para la Ruta Olímpica París 2024. El presidente pide que actuemos ya, comencemos a trabajar, pero de manera continua, constante, sin descanso, para esas Olimpiadas que deben ocurrir dentro de 3 años. Y con esto, fortalecer al máximo mediante el plan el área deportiva y dar un entrenamiento al más elevado nivel a nuestros muchachos y muchachas. En este sentido, en lo particular, yo me atrevo a convocarnos a todos y a todas a acompañarnos y ayudar a nuestro presidente en las instancias que correspondan para que Venezuela dé un mayor salto de carácter cuantitativo, pero también de carácter cualitativo con respecto a la praxis deportiva de altísimo nivel, para mostrarle al mundo de lo que somos capaces los venezolanos y las venezolanas. Hemos dicho que Venezuela debe ser una potencia, más allá de la disponibilidad de armas para la guerra, más allá de los elementos económicos exclusivamente referidos, es la potencia moral, la potencia ética, la potencia en el deporte, la potencia en la solidaridad, en la hermandad, para tener mejores indicadores sociales, mejores indicadores con respecto a la vida y la felicidad de nuestro pueblo. Por eso es importantísimo, hermanos y hermanas, era de alguna forma tratar este tema reconociendo a quienes nos han dado la gran satisfacción durante esta Olimpiada, la mejor Olimpiada con respecto a la participación de nuestros muchachos y muchachas, que le han dado una fuerza inspiradora para seguir adelante en nuestro pueblo, en la lucha, en el trabajo, en la forja permanente. Y por eso vaya un reconocimiento, vaya de verdad expresión de honor y reconocimiento, insisto en decirlo, a nuestros jóvenes olímpicos, quienes han triunfado allí en Tokio 2020. Recuerden que este programa es Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución.
un programa que se transmite a través de La Voz de Guayana 89.7 FM, Sonido de la Revolución. Y además es transmitido mediante nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos en Venezuela más allá de las victorias con respecto a nuestros muchachos allí en Tokio 2020, esperanzados por Robeli Peinado, revisamos el tema de la pandemia en nuestro país. Para el día domingo 1 de agosto de este año 2021, el presidente Nicolás Maduro Moro informó que en nuestro país mantenemos una alerta y mantenemos un seguimiento muy estrecho a la variante Delta, que ya está en nuestro país. La semana pasada se detectaron 4 casos más de coronavirus, de infección por SARS-CoV-2, en este caso la variante Delta. Todos están vinculados a viajes en el exterior. Pero es importante resaltar, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, es importante resaltar cuál ha sido el comportamiento de nuestro país. En la actualidad, Venezuela para el día domingo, 1 de agosto, pues nuestro país alcanza la cifra de 306.673 compatriotas contagiados, con un fallecimiento lamentable de 3.607 compatriotas. Pero seguimos a raya el control de lo que es los niveles de contagiosidad, los indicadores y la relación de contagiados por millón de habitantes. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica ya alcanzó 35 millones de contagiados, exactamente 35.002.148, y 613.224 fallecidos. 613.224. La relación de contagiados por millón de habitantes de Estados Unidos, que tiene unos 327 millones de habitantes, es de 107.040 contagiados por millón de habitantes. No se les olvide, 107.040 contagiados por millón de habitantes. Y fallecidos, 1.875 fallecidos por millón de habitantes. Brasil está allí con una cantidad muy elevada de contagiados. Brasil tiene unos 206 millones de habitantes. Estamos hablando de unos 19.938.358 contagiados para el 1 de agosto. Eso ya alcanzó 20 millones. Y tiene una relación de contagiados por millón de habitantes de 95.398. Un poquito menos que Estados Unidos. Y fallecidos, Brasil tiene 556.834. Una relación de 2.664 fallecidos por millón de habitantes. Por encima de los Estados Unidos de Norteamérica. 2.664, y Argentina está allí, cerca, pero Argentina tiene 4.935.847 contagiados, 4.900.000, muy bajo con respecto a Brasil y Estados Unidos, pero recuerden que hablamos de Argentina, que tiene unos 45 millones, no tiene los 206 de Brasil, ni los 327 de los Estados Unidos. La relación de contagiados por millón de habitantes en Argentina es muy alto. Tiene 109.685 por cada 100.000. Cuando sacamos esta cifra, son las cifras más elevadas de contagiados por millón de habitantes allí en Argentina. O sea que ha sido fuerte la ola que ha pasado por Argentina, que ha preocupado al gobierno del presidente Fernández. Y de fallecidos, fíjense ustedes, tiene Argentina 105.772 fallecidos. Pero esta relación de fallecidos
es de 2.350 fallecidos por millón de habitantes, un poquito menos que Brasil, pero sigue alto, sigue muy alto. También está muy alto Colombia, con un poquito menos de contagiados que Argentina, 4.794.414. Tiene una cantidad de contagiados en Colombia de 99.488 por millón de habitantes. Está más elevado que Brasil, 99.488. Aquí, en estos países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, tienen una relación de contagiados por millón de habitantes que están entre 95.000 y 109.000. Cerca están todos ellos. Casi un promedio de 100.000 por cada uno. Y con respecto a Colombia, 120.000 más fallecidos que Argentina. 120.998 fallecidos, lo que representa 2.419 fallecidos por millón de habitantes. Colombia tiene 50 millones de habitantes estimados. Argentina 45, pero está por encima de Argentina, 2.419. México tiene 2.854.992 contagiados, con una relación de 22.658 por millón de habitantes. México tiene aproximadamente 126 millones de habitantes. Y los fallecidos en México son, compatriotas, de 241.034. Estamos hablando de 1.912 fallecidos por millón de habitantes. Una cifra que incluso está cerca de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia. Están cerca de 2.000, poco más de 2.500 en promedio se estima de fallecidos por millón de habitantes. Eso quiere decir, cuando hablamos de contagiados, la relación de contagiados por millón de habitantes y fallecidos, es que el riesgo de los habitantes es mayor en esos países. No solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino que desde el punto de vista cualitativo también la población está más expuesta tanto al contagio como fallecimiento por millón de habitantes. Estamos hablando también de Perú. Perú, con 32 millones de habitantes, por debajo de México, por debajo de Colombia, por debajo de Argentina, tiene 2.113.201 contagiados para el 1 de agosto, con una relación de 66.037 contagiados por millón de habitantes. Y la cantidad de fallecidos es muy elevada en Perú. Estamos hablando de 196.438, una relación de 6.138 por millón de habitantes. Esta es una cifra súper elevada, mucho más todavía si la comparamos con países como, por ejemplo, Venezuela, con 30 millones de habitantes estimados, tiene una cantidad de fallecidos de 3.607. Y estamos hablando que Perú tiene 196.000, con 32 millones de habitantes, un poquito más de Venezuela. Por eso le da una cifra tan elevada de fallecidos, de 6.138 fallecidos por millón de habitantes. O sea, el riesgo de los peruanos con respecto a la posibilidad de fallecimiento por infección del coronavirus o el SARS-CoV-2 es muy elevado. Es muy elevado con respecto a Venezuela. Imagínense, si Venezuela tiene 120 por cada millón de habitantes y tiene Perú, 6.138, la cifra es astronómica, la diferencia. Y así nos encontramos con Chile, que tiene un poco más de 1.600.000 contagiados, con una relación de contagiados por millón de habitantes de 85.102, y tenemos fallecidos 35.528, con una relación de 1.869 fallecidos por millón de habitantes. Ecuador tiene un poquito menos de 500.000 contagiados, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Medicina, que son las cifras que estamos tomando como referencia, de 487.598 contagiados y una relación
de 28.682 por millón de habitantes. En cambio, en Ecuador hay 31.634 fallecidos, una relación de 1.860 por millón de habitantes fallecidos en Ecuador. En Bolivia, 473.899 contagiados, con una relación de contagiados por millón de habitantes de 41.208. Está mucho más bajo que Chile, mucho más bajo que Perú, y tiene un fallecimiento que es alto, 17.889 fallecidos por millón de habitantes en Bolivia. Bolivia se estima que tenga 11 millones y medio de habitantes. Estamos hablando de 1.555 fallecidos por millón de habitantes. En Cuba, para el 1 de agosto, la cantidad de contagiados se ha ido disparando aceleradamente, 394.343, con una relación de 34.100 o 290 contagiados por millón de habitantes. Estimamos esa relación con base a 11.5 millones de habitantes en Cuba y fallecidos 2.845, o sea, una relación de fallecidos por millón de habitantes de 247. En cambio, Venezuela, ya le decía, 306.673 contagiados, con una relación de contagiados por millón de habitantes de 10.222. Muy distinto a 107.000, a 109.000, a 100.000, incluso por debajo de Cuba. Estamos con fallecidos 3.608, pero con una relación de 120 por millón de habitantes. Unas cifras muy por debajo del resto de los países, porque ustedes, compatriotas, hermanos y hermanas, han hecho el esfuerzo, han sido disciplinados, han escuchado al presidente, han escuchado a la comisión presidencial para tomar oportunamente las medidas que han correspondido para atenuar lo que es tanto la contagiosidad, para disminuir la posibilidad incluso del riesgo de sufrir una infección por coronavirus con situaciones críticas y el peligro del fallecimiento. Aunque en Venezuela la relación de fallecidos por millón de habitantes está por debajo de todos los países referenciados ahora en el programa. 120. O sea, el riesgo es muy inferior. No quiere decir con ello que vamos a flexibilizar, que vamos a liberar el esfuerzo que estamos haciendo para evitar la contagiosidad con respecto a la pandemia COVID-19, con respecto al SARS-CoV-2, con respecto al coronavirus. Vamos a continuar, como lo ha pedido el presidente, como lo pedimos todos, a seguirnos cuidando para mantener esto mientras llegan las vacunas del mecanismo COVAX. Ya el presidente lo anunció, para este mes de agosto deben estar llegando las primeras dosis para avanzar en la inmunización a los venezolanos y a las venezolanas y alcanzar la inmunidad que corresponda. Ir bloqueando lo que es la posibilidad tanto del contagio como también de la gravedad de las patologías y las exigencias al Sistema Público Nacional de Salud. Con esto quería compartir primero las victorias de nuestros muchachos y de nuestra muchacha, pero también llamar la atención para mantenernos, como lo estamos haciendo en Venezuela, con el mecanismo 7+7 y siempre tomando las precauciones con respecto al distanciamiento, con respecto al aseo personal y la utilización correcta de lo que es la mascarilla, que es la mayor barrera que hay para evitar la contagiosidad. Hermanos, compatriotas, todos y todas, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión número 712 de Parlamento Abierto. Quedamos comprometidos para el próximo programa. Y mientras tanto, a seguirnos cuidando. Pero también pedimos a Dios que nos los bendiga a todos y a todas para estar bien y superar todas las dificultades. Hasta la próxima.